Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos nuevamente aquí con un webinar más. Gracias a todos los que se están conectando. Esperamos que pronto se conecten todos los demás registrados. Y pues, para quienes no nos conocen, en OCO nos especializamos en contabilidad gubernamental, auditoría y cumplimiento para entes públicos, apoyando a instituciones a evitar observaciones y fortalecer su transparencia. Mi nombre es Manuel Fonseca, soy contador público enfocado en el sector gubernamental. Y desde hace ya algunos años trabajamos directamente en temas de fiscalización, cuenta pública, auditorías, etcétera. Y pues el día de hoy tenemos una gran invitada, especialista en el tema, conoce bastante, exploten a lo más que puedan. Bueno, si también ella lo permite. Me permito leer su síntesis de su currículum. Es algo extenso, así que poco a poco, con los que se van uniendo a la videollamada, pues ir adelantando este tema. Su nombre es Neftalí Lisset Aro Vázquez, es licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales y maestra en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Actualmente cursa la maestría en Derechos Humanos, cuenta con especialidad en Gestión, Publicación y Protección de la Información, así con certificaciones especializadas en Archivística, Gestión Documental y Garantía de Derechos Fundamentales vinculados al acceso a la información y protección de datos personales. Se encuentra certificada en los estándares de competencia S0888 y S0549, relativos a la coordinación normativa y operativa de la Administración de Archivos, la gestión documental del Sistema Institucional de Archivos y los procesos técnicos en archivos de trámite por el Consejo Nacional de Armonización y Certificación de Competencias Laborales, el CONOCER, por sus siglas, y el Colegio Mexicano de Archivología. Asimismo, cuenta con la certificación en estándar de competencia S1057, garantizar el derecho de acceso a la información pública, otorgada también por conocer por sus siglas, y el Instituto de Transparencia del Estado de México, lo que refuerza su formación en la tutela de derechos humanos desde la gestión documental y la transparencia. Ha cursado diversos diplomados en materias estratégicas para las garantías de derechos humanos desde la gestión pública y archivística, entre las que destacan archivos electrónicos en ambientes digitales, archivos y gestión documental, políticas de gestión documental y archivos, organización de documentos, transparencia y protección de datos personales, combate a la corrupción, sistemas de gestión, métodos alternativos de solución de conflictos, alta gerencia gubernamental y gobierno y gestión local, entre otros. Su interés profesional se centra en la memoria institucional y el papel de los archivos como herramientas fundamentales para la garantía del derecho a la verdad, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y a la defensa de los derechos humanos, particularmente en contextos de investigación, documentación, esclarecimiento y reparación de posibles violaciones a derechos humanos. Ha logrado su trayectoria profesional Perdón, a lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como directora de archivo y gestión documental del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, responsable del área coordinadora de la Secretaría de Hacienda del Estado de Jalisco, directora del Archivo General Municipal Manuel Cambre del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, jefa de área en coordinación de proyectos especiales de Presidencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, técnica especializada en la unidad de y ahí se corta el... Ah, no, perdón, continúa. Transparencia del OPD, sistema del DIF San Pedro Tlaquepaque, secretaria de acuerdo de ponencia en el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y asesora de la Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con entidades federativas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Asimismo, ha sido integrante del Consejo Ciudadano y Radiofusión del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como jefa del archivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, desde donde impulsa la gestión archivística con enfoque de derechos humanos, memoria institucional y función probatoria de los archivos, orientada a fortalecer el acceso a la justicia, la transparencia y a la protección del derecho a la verdad. Como ven, pues bueno, su currículum es demasiado amplio, especialista en el tema, así que
pues hay que explotar lo más que se pueda ahora sí con las preguntas. Si pueden prender sus cámaras también para las preguntas y su micrófono, son bienvenidos. Y pues para romper un poco el hielo con todos ustedes y también con la invitada del día de hoy, nos gustaría saber de qué estado nos están acompañando, de qué estado de la República y si trabajan en gobierno o en sector privado. Igual en el chat, si lo pueden poner estas respuestas para ir rompiendo un poco el hielo con ustedes. Y pues me gustaría preguntarte, Liz, y si te puedo llamar Liz Por primeramente, supuesto que sí. eh, Buenas tardes. ¿cuál es el error más común que ves en este tema? Híjole, es que son muchos y depende o hay como muchos factores, ¿no? Desde qué perspectiva lo vemos, desde qué institución, porque todo cambia. Pero yo creo que lo más difícil es construir una cultura archivística. La verdad, el tema de convencer, capacitar, insistir, acompañar procesos, corregir formatos, explicar que el nombre de un archivo se importa, ¿no? No ponerle varios, no ponerle este tipo de cosas. Que una fecha mal colocada, ¿no? O sea, el tema de cómo conservar la información, que no todo se conserva, proteger datos, ¿no? Es lo más complicado, sea sector público o sector privado, el generar y cambiar una cultura dentro de las instituciones, porque siempre va a estar la persona que te va a decir, tengo 30 años haciendo Esto esto, y hazle de como esta manera y quieras. hazle como quieres. Ahora sí, pues creo que te ha tocado a lo mejor llegar a varios lugares y encontrar la pila de documentos, como hablábamos antes de iniciar el webinar, en tu experiencia que te tocó de llegar a lo mejor a algún despacho privado y pues encontrar esta pila de facturas y comprobantes, pues ahora sí es algo que hoy en día lo seguimos viendo, a pesar de que ya tenemos mucha más tecnología al respecto. Sí, justo, la verdad es que al día de hoy, no solamente en el estado, en todo el país, hablar de archivos implica o lo primero que se les viene a las personas es tema de cajas viejas, papeles acumulados, ¿no? Bodegas llenas de polvo, el área de castigo, porque también eso es una realidad. Mandan al archivo a las personas que no quieren, ¿no? Este, y no es que solamente nos lo imaginemos, es la realidad. O sea, he estado en proyectos en varias instituciones públicas o privadas y esa es la realidad, ¿no? Son literalmente bodegas, ¿no? Con cajas o documentos amontonados. Si bien me va porque de repente encuentras de todo tipo de cosas, ¿no? Pero no hay un orden, no hay una clasificación y hay una acumulación de desorden. ¿Y tú cómo crees que esto, pues ahora que estamos en el 2026 ya casi a mitad de 2026, pues bueno, la tecnología la tenemos a la palma de la Y mano? después de una pandemia principalmente, Exactamente, porque eso es un plus para el tema de la gestión documental electrónica, es ¿no? correcto. Creo que de repente en muchas áreas o quieren innovar y decir, hay que digitalizar, pero yo siempre lo he dicho, no, es que van a digitalizar nada más el desorden, porque no es digitalizar por digitalizar, o sea, hay que crear planes de preservación a largo plazo, hay un montón de procesos técnicos, ¿no? Para la implementación de, y justamente ordenar, o sea, clasificar y ordenar tu información, pero con la facilidad o con la herramienta de facilitarles la vida a las personas que trabajan en la institución, ¿no? Obviamente el tema de la pandemia yo creo que absolutamente a todo mundo nos agarró en curva porque muchas instituciones dejaron de funcionar. No podían operar porque no tenían sistema, no tenían archivos, no tenían copias, expedientes, o sea, mil temas. Entonces, pues empezó esto de las herramientas del Zoom, ¿no? Que las capacitaciones virtuales y claro, todo el mundo empezamos a adentrarnos a un tema nuevo, pero que realmente vamos para allá. A lo largo ya de tantos años se ha ido migrando. Recordarán el tema de, pues, los disquetes, ¿no? De Sí, hecho, al día de hoy hay equipos de cómputo que ya no me leen ni un disco. exacto. Entonces, lo complicado o el reto en el tema de la gestión documental electrónica es
justamente pensar muy a futuro en la preservación, ¿no? Porque se trata de que ese PDF, ese MP4, ese JP, el archivo en cualquier software que estamos creando, pues prevalezca y se pueda reutilizar o abrir, ¿no? En 20, 30 años, porque al día de hoy hay equipos de cómputo que ya no me abren un PDF de los 90, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces todo es proceso, proceso tras proceso. ¿Y tú cómo ves el tema de también, pues, el archivo físico, por así decirlo? Si mal no recuerdo, en la ley te hace mención que tiene que estar 5 años, si mal no recuerdo. O bueno, Bueno, igual aquí hay desconozco como un una poco. confusión, porque la ley no te dice el tiempo de conservación que tienen que tener los documentos. Salvo, por ejemplo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿Mm? sí, sí, sí menciona, ¿no? A ver, 12 años, ¿no? Para este tipo de documentos, ¿no? Ok. 5 años para este tipo, al menos. Ujú. Sobre todo porque tiene que ver con temas de auditorías, ¿no? Y cosas por el estilo. Sí. Pero ¿cuál es el instrumento correcto? Cada institución, dependiendo de su propia naturaleza, de la razón de ser, de sus funciones, de sus atribuciones, tiene que elaborar instrumentos de control archivístico, que es justamente donde se establece el tiempo de vida de la documentación. A ver, yo tengo una razón de ser y siempre lo he dicho, antes de ser personas somos documentos, aunque no nos guste. ¿Por qué? Desde que nacemos Ya. hay un documento de por medio, ¿no? Lo primero que es mi actita donde se me registró y se dice que soy Neftalí Aro Vázquez, bla, bla, bla. Posteriormente, toda la vida académica desde el preescolar, ¿no? Ya, porque ahora son muy modernos y hacen graduaciones, Los niños ya hasta tienen un graduación. grado, tenemos o se emite un documento que avala los conocimientos que hemos adquirido. No se diga temas ya que voluntariamente hacemos de pasaporte, visa, ¿no? Licencias. Es más, quienes deciden ser muy felices y se casan, hay documento de por medio. La muerte, ¿no? Queda registrada en un documento. Entonces yo siempre lo he dicho, antes de ser personas somos documentos. Pero si ahorita yo les pregunto, hablando no tema laboral, ¿quién tiene organizados sus documentos de vida? Muy pocas personas realmente en este momento pueden dar clic, ¿no? Y enviarme. Si tuviéramos esa oferta deseada de trabajo, ¿no? De que, oye, es ahorita, tienes 3 minutos para mandarme todo tu expediente con los 1000 requisitos que piden hasta la fe de bautismo, realmente no lo tenemos. No, no, ¿No? Porque no estamos acostumbrados, no tenemos esa cultura, no propiamente de tener hasta mi expediente con, pues lo básico que ya sabemos que no va a cambiar, el título, ¿no? El INE, demás, que se tiene que ir actualizando, pues ya sabemos que las cartas de policía, que creo que es un trámite innecesario, pero que existe, ¿no? Pero ese es tiene una vigencia de 30 días, igual los comprobantes de domicilio que son cada 3 meses, pero tampoco nos cuesta nada estarlos actualizando, elimino el archivito que guardo de cambio aquí no. y lo renuevo, ¿no? Exacto. Entonces, si nos cuesta trabajo mantener ese orden o ese control con documentos míos y de irrelevancia o importancia, por eso es difícil luego Los públicos. vaciarlo exactamente a una instancia pública. Es correcto. Es correcto. Sí, y creo que, como haces mención, a lo mejor aquí varios de los participantes, espero que alguno nos ponga que sí tiene toda su información al día y que ahorita mismo nos puede mandar su CV en dado caso, pero lo dudo. A lo mejor, pues sí, somos muy desordenados en lo particular y como haces mención, a lo mejor es un poco complicado esto transmitirlo directamente a nuestro propio trabajo porque a veces, como tú lo mencionas, el que nos manden archivo como tal, pues es un castigo realmente, o sea, sentimos que es un castigo, entonces, pues decimos, ¿para qué le tomo la importancia realmente a esto? Pero pues aquí, tú dime qué impacto puede tener el no tener el archivo adecuado, supongamos ante una auditoría. Híjole, a ver. Un archivo mal gestionado no solamente genera una imagen de desorden, ¿no? Simplemente genera opacidad, pérdida de información, afectaciones administrativas y vulneraciones a cualquier tipo de derechos. En tema de auditorías, pues ustedes son los
expertos, ¿no? ¿Qué es lo que piden en una auditoría externa a los estados financieros, por ejemplo, No, ¿no? pues O a las pólizas. Ya sabemos que es mi póliza, la factura, el comprobante, que el oficio fulanito donde se gestionó tal compra, que la evidencia fotográfica de no sé qué. Literalmente casi casi piden hasta la fe de bautismo. sí, Y ese es principalmente uno de los problemas, ¿no? Cuando empieza como el tema de hay que ordenar el archivo. Cuando llegan auditorías, ¿no? Porque ya no encontraron algo, sabemos que está, pero no saben dónde está, porque lo tienen en desorden. Hay quienes normalmente en estos casos, que sí me lo he topado normalmente en las áreas contables, guardan todo, ¿no? O sea, son de los que no, 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 yo guardo todo y más bien me saturo, ¿no? Hago una explosión documental, porque también existe el sí, tema de explosión documental, por si algo. Pero la verdad es que los documentos o el tema del proceso de gestión documental es como nosotros los humanos. Nacemos, hay un tiempo de desarrollo y la gran mayoría muere. La gran mayoría porque dentro de las propias instituciones también se genera esto que es parte de la memoria institucional, ¿no? O archivos históricos, pero a mí me gusta más el tema de una memoria documental, porque al final es lo que cuenta la historia de quién lo hizo, toma de decisiones, por qué se hizo, ¿no? Y todo tiene una historia, o sea, todo te va contando absolutamente todo el proceso. Hemos sabido y sé alguno de esos casos donde mágicamente, pues el presidente municipal agarra todo, se lo lleva o lo quema, ¿no? Porque yo lo hice, fue mi gestión, es mío y demás. Entonces, la verdad es que es toda una falta de, no solamente es hablar de archivo de tema, ¿no? Hablar de archivo implica rendición de cuentas, transparencia, responsabilidades, toma de decisiones, poder, actuaciones, qué se está haciendo, qué se está innovando, o sea, y demás. Y en muchas ocasiones, en el sector público, ¿no? Principalmente cada administración sabemos que llegan pues con nuevas formas, nuevas ganas, nuevos proyectos y realmente hay mucho material, ¿no? O muchas buenas prácticas o buenos ejercicios que desgraciadamente no sabemos documentar, ujú, ¿no? O que no saben documentar, que no se queda la evidencia, que no hay una continuidad, ¿no? Porque no tenemos el antecedente de qué se hizo, cómo se hizo, para qué se hizo, etcétera. Entonces, sí, mm, es uno de los grandes problemas, ¿no? El no tener un control o una base homologada dentro de la institución, además, porque, digo, ya si nos vamos a tema de ley o más procesos técnicos, la ley sí nos dice, a ver, tienes que hacer esto, pero de forma homologada, porque dentro de una institución podemos trabajar por muy pequeñas 300 personas. Hay 300 mentes de cómo quiero hacer las cosas, ¿no? Pero no se trata de cómo te guste hacerlo a ti o que sea un color amarillo, un color azul, es en base a la institución, las funciones y atribuciones. Entonces, es lo que más cuesta trabajo realmente dentro de la institución porque te encuentras con el color naranja, el color verde, el rosita, y de mil formas. Entonces, prácticamente algo que a mí me apasiona mucho es que no soy archivista de corazón, ¿no? Porque no tengo esa carrera, o sea, bueno, más bien soy de corazón, pero no como tal. Pero tienes que ser todólogo, ¿no? Porque esto te permite conocer temas de obras públicas, arquitectos, ingenieros, contadores. O sea, tienes que conocer absolutamente la razón de ser y el funcionamiento de todo para saber en qué momento se genera, por qué, cómo, cuándo, qué hay que guardar, por qué hay que guardar. Hay de 100 oficios que pueden hacer, 80 son considerados documentos de comprobación administrativa. Es decir, no tienen el mismo valor que los documentos de archivo o aquellos documentos que parten de una actividad sustantiva o prioritaria de esa área en particular, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se eliminan muy fácilmente, sí, ¿no? Cosa contraria con los otros, que sí tenemos que respetar todo un ciclo de vida,
¿no? Del documento ya en su momento o se da de baja por completo o se deja un muestreo o permanentemente todo, dependiendo de qué temas estemos hablando, ¿no? Aquí tengo una duda hablando de ese sentido. Pues ahorita, bueno, ya el tema de transparencia cambió un poco en ese sentido, pero ¿qué sucede cuando se solicita por medio de transparencia información a lo mejor de 10, 15, 20 años hacia atrás, donde a lo mejor no estaba tan marcado tener esta documentación en digital, por así decirlo, tener en físico, y pues realmente esta información ya se perdió? ¿Es correcto responder, ya no se tiene? No. A ver, es que la ley es muy clara. Es que no solamente ya no se tiene, es, ok, no se tiene, estamos obligados a presentar el acta de baja documental y de destrucción de esa ¿Y documentación. si no existiera? Es que ahí ya estamos o entramos en temas de responsabilidades administrativas. Ok. Porque para que nosotros o la institución pueda dar de baja la documentación, no es como lo mencionaba de soy el jefe, me llevo las cosas y lo elimino, ¿no? El principal error que realmente cometemos es creernos dueños de el cargo, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Es, yo lo hice, yo lo firmé, ahí está mi nombre. Es realmente uno de los principales conflictos, ¿no? Que encuentras, porque no, tienes la oportunidad de estar, ¿no? En este momento o en este ejercicio, en esta administración, en este cargo, evidentemente no hay un sistema de gestión documental electrónico, el valor probatorio de todas las gestiones que realizamos es mediante la firma autógrafa, ¿no? Ujú. Pero no es tu información, es la información de la institución. Ok. Todo es completamente de la institución, no es del jefe, del vecino, del compañero, no. Es meramente institucional y creo que partimos de un conflicto que nos creemos dueños de cosas que no nos pertenecen y por eso me voy y borro todo del equipo de cómputo, Sí. ¿no? O un decir, porque también este pasa. Entonces, este, es complicado, pero la ley es muy clara y, pero siempre lo ha sido, ¿eh? Esto no es un tema nuevo. Si nos vamos al tema es la ciencia archivística, porque además es una ciencia y viene desde los años griegos y demás, ¿no? Entonces, el problema es que el archivo, ¿cómo decirlo? Es lo menos importante, ¿no? Nunca es prioridad cuando ya pasó algo. Cuando ya me están auditando, ya están buscando algo, ya, o sea, pero si no, nunca va a ser prioridad y operativamente, o sea, y sí lo entiendo, obviamente hay municipios que, pues, prioridad, seguridad pública, ¿no? Alumbrado, o sea, y al archivo al final, Sí, pero sí, sí. es... Es un engranaje, o sea, hay que trabajar de la mano y para mí lo más importante es al contrario, es no, denle la importancia primero a establecer la base para que todo pueda funcionar y operar de manera correcta. Aquí una pregunta también en ese sentido al respecto de, por ejemplo, sabemos que la administración dura 3 años. Hicieron todo correcto, dejaron su documentación perfecta, por así decirlo. Se termina su administración, obviamente tienen la auditoría pendiente de la administración en la que estuvieron o el tiempo en el que estuvieron, pero ellos que ya no tienen a lo mejor la documentación en físico, la nueva administración que llega pueden hacer ahí algún tipo de apoyo, por así decirlo, en el sentido de, oye, pues esta es mi información, este es mi periodo, yo te respaldo por esto, por la información que te dejé, y pues el resto la administración. Es que la ley, dentro de la propia ley, establece que cualquier servidor público, no hablando solamente a nivel funcionarios, porque estamos acostumbrados que los funcionarios sean los que realicen la entrega-recepción y que a lo mejor la secretaria o el técnico B no lo haga. Entonces, desde ahí ya es un error, pero la ley establece que cualquier servidor público en un tema de entrega-recepción o cambio, ¿no? De adscripción, etcétera, entrega todos los archivos en soporte papel o electrónico de acuerdo a los instrumentos de control y consulta, ¿no? Para esto, obviamente, homologadamente ya en el Estado se ha trabajado, de hecho, con la Contraloría del Estado, el tema de los expedientes, pero vuelvo a lo mismo, hay un tema de falta de cultura archivística porque lo primero que hacen es, yo reviso que tengo 2 compus y 3 sillas. Y el formato de entrega-recepción, porque son formatos estandarizados en todas las instituciones, donde viene.
el archivo de trámite, ¿no? Que es como el nombre común, bueno, más bien el nombre técnico que se le da a todo lo que se genera en el día a día dentro de las oficinas, no lo revisan porque no lo entendemos y no saben qué me están dando, pero ahí hay una relación, ¿no? De los, según eso, 1000 expedientes que te están dejando, ¿no? Con los temas pendientes. Y luego, el archivo de concentración, ¿no? Que es el área del resguardo de toda esta documentación que no está activa, pero que todavía tiene algún tipo de valor legal, administrativo, no fiscal. Entonces está en un periodo de guarda. Menos lo revisan, ¿no? Menos Mm. nos interesa saber qué es lo que tengo, doy por hecho, yo firmo, entonces en la auditoría prácticamente, perdón, o en el tiempo que me dan de 60 días para hacer alguna observación a mi proceso de entrega-recepción, pues yo nada más me encargué y me enfoqué en revisar que realmente me hubieran dejado la cámara y el teléfono, pero nunca reviso el tema de los expedientes, ¿no? Que es uno de los errores más comunes porque el tema es que como no está homologado, no de repente puede haber áreas que sí dejan completamente y bien estructurado como tiene que ser de acuerdo a los formatos y como lo establece la ley o el Archivo General de la Nación, quien es la instancia que da el parteaguas para homologar todos estos términos, lo deja ahí sí, ¿no? ¿No? Pero uno debería de, antes de enfocarme en revisar que tengo dos teles, pues revisar la documentación, porque es lo primero donde podemos observar y justamente ya deslindarte, porque como damos por hecho, no metimos observaciones, tú das por asentado que te dejaron 1000 expedientes, pero nunca los Pero verificaste. ya que revisas, Entonces, si ahí vienes, ahí está, entonces el problema ya se forma, es tu responsabilidad, porque asumes el cargo con todo y papelitos, que obviamente tú no generaste, pero recordemos, no estamos hablando de personas, hablamos de institución. es correcto. Es correcto, y sí, o sea, tienes toda la verdad. Siento que a veces uno mismo cuando entra al servicio público, pues a veces hasta se echa la soga al cuello solito, Solitos. realmente. Entonces, pues bueno, es tener a lo mejor mucho cuidado en eso y pues espero que esto que no sucede en México, que sucede en otros Sucede en tu países, país. lo empecemos a aplicar, porque pues si no, obviamente... Supongamos en el peor de los casos que la administración saliente adrede hace algo, sale de la administración y pues ellos mismos ponen el dedazo y es ahí donde sucede este tipo de situaciones. Suele pasar sobre todo luego en transiciones que son de colores diferentes, ¿no? Justamente es hacer un respaldo, cuidar, ¿no? Pero en el deber ser, o ya hablando de la ética del servidor público y demás, no tendría que pasar como estas actuaciones, porque justo a más de alguna persona siempre le ha tocado dar respuestas a auditorías de cosas que no fueron en su periodo, ¿va? Pero ahí está la información, ¿no? El tema es que luego no la dejamos o no se deja de manera clara y correcta o de fácil, ¿no? Entendimiento y nomás tienen ahí 20 cajas arrumbadas y jamás me tomo la molestia de revisar qué hay. Pero ahí está la información. En la mayoría de las veces la información está, el único tema es que no queremos buscarla. Aquí en este caso, ¿tú qué recomendación pudieras dar al respecto de a lo mejor sí poder contar con un equipo, no sé, de cierto número de personas, de los mismos trabajadores o si no, contratar nuevo personal para esta área en específico? ¿O tú cómo recomendarías cómo empezar a hacer esta transición en dado caso que no se tenga, en hacer este cambio? Y pues ahora sí, si tienen documentación de 1900 y fracción, pues empezar a acomodar o cómo A se puede valorar empezar. principalmente porque también como experiencia, la mayoría de esas cajas arrumbadas tienen documentos sin ningún tipo de valor y que no son expedientes como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a generar expedientes como tal. Era una carpeta con un montón de documentos, o sea, es decir, la carpeta de oficios enviados. Y ahí voy a tener 1000 oficios, pero la forma correcta de construir un expediente es por tema, por asunto. Entonces, a lo mejor de esos 1000 oficios, 50 van para un solo tema, ¿no? Dependiendo de las gestiones que realice. Pero la verdad es que la mayoría de esas quejas son documentos que se pueden
generar los procesos de valoración para Para los hacer la pantanos. baja o la destrucción como tal y no invertir trabajo en clasificar, ordenar y Ya estudiamos codificar mucho, toda esa ahorita información. mucho vamos a ir a cambiar. Ok. Aquí también en este caso, no sé si, pues bueno, hacemos mención que en la propia ley a lo mejor no viene Y sigue específicamente entrenando, ciertos también. aspectos que se pueden hacer, pero no sé si se puede crear algún reglamento interno o algún tipo No, claro, de de manual también parte, al de hecho respecto. la propia ley te va guiando. Hay dos instancias muy importantes que tienen que sí o sí tener, sobre todo las instituciones públicas, ¿no? Que prácticamente es una instancia operativa y una instancia normativa. Una la encabezan como todos los titulares, ¿no? Los funcionarios, por así decirlo, los que van a tomar decisiones. Y la otra es esta parte operativa, pero para mí la más importante, ¿no? Que de hecho se denomina el Sistema Institucional de Archivos. Son ya la parte de eh, enlaces, ¿no? Se denominan o responsables de archivo de trámite, archivo de concentración, oficialidad de partes, ya que es la parte donde el encargado de archivo trabaja operativamente en explicar cómo codificar, cómo hacer expedientes, cómo coordinarse con su propio equipo en la unidad administrativa. Ok, aquí también, pues bueno, a lo mejor uno que sí tiene conocimiento como tal respecto de todo este tipo de situaciones, algún municipio pequeño que supongamos que son 70 trabajadores y todos están 100% ocupados, ¿cómo pueden ellos iniciar un proceso de este tipo de situaciones en donde se le debe de dar la importancia de por medio? Porque a lo mejor pues las cajas las arrumban ahí en un cuartito y cuando llueve pues ni se diga, se inunda el cuartito y ya se perdió Sí, toda la claro. documentación. La verdad es que sí se requiere tener la disposición, ¿no? Principalmente y voluntad política para, pues, brindar o poner recurso. Pero también por experiencia propia, yo les digo, no se necesita cero inversión para construir el archivo. ¿Por qué? Porque normalmente en todas las instituciones, por más chiquitas o por más grandes, hay cajas, ¿no? Que Ujú. compran. Y hay anaqueles. Entonces no tenemos ahorita, empecemos con lo que hay. Yo siempre he dicho, con lo que uno tiene, puede hacer muchísimo. Entonces, obviamente también tengo el caso donde se baja recursos, se gana, porque a nivel federal hay proyectos y hay instancias donde prácticamente reconstruyes y haces todo un archivo Ok. histórico, que también ya lo hicimos. Entonces, tengo dos vertientes desde con 0 pesos, ¿no? Cero inversión, ¿no? Cero Sí. más que el sueldo de la servidora y de los otros dos compañeros sindicalizados que estaban en el área y demás, se puede lograr todo, ¿no? Hasta el caso donde extremadamente somos millonarios y podemos hacer y deshacer y gastar, ¿no? En recursos para implementar. Entonces, lo principal que se necesita, la verdad, es la voluntad, principalmente del titular, ¿no? De la institución, porque cuando la persona que coordina está convencido del tema, todo va ramificándose o bajando instrucciones, ¿no? Y aquí, bueno, ahorita que ya tenemos la tecnología también, ¿se puede generar este archivo de manera digital? De hecho, la ley, por propia obligación de ley que estamos incumpliendo prácticamente el 90% de las instituciones públicas en este estado, nos obliga a tener un sistema automatizado de gestión documental, Ok. ¿no? Que tiene una gran ventaja. La verdad es que para las personas que estamos muy familiarizados con el tema de las tecnologías es dale por ahí, o sea, porque facilita todo, vamos evitando el consumo de papel, ¿no? De ciertos procesos y demás. Obviamente va a haber de muchísimos trámites o procesos dependiendo de las características de las propias instituciones, que va a ser imposible tener meramente el proceso electrónico. ¿Por qué? Porque interactuamos con ciudadanos o otras instituciones, ¿no? Ujú. Que no forman parte, pero ahí tenemos un sistema mixto o híbrido, ¿no? De tanto electrónico como físico. Pero hay otro sinfín de trámites administrativos, ¿no? O gestiones que tenemos que realizar entre la propia institución que podemos hacerla meramente. Pero aquí ya entran temas de cadena de custodia, firma digital, sellos digitales, preservación digital. Y siempre lo he dicho, si no tengo arreglado
¿no? El soporte papel, no puedo brincar a, mágicamente irme ya a todo el tema electrónico. Y aquí también en este caso, ¿tú crees que sea conveniente que la propia ley te obligue a mantener de manera digital la información? Que yo sé que haces mención que aquí en Jalisco pues sí nos obliga como tal, pero no sé si a nivel federal existe Sí. esta parte De también. hecho, a nivel general, ya el Archivo General de la Nación diseñó y creó un sistema, ¿no? Para, pues, regalarlo, por así decirlo, porque no tiene un costo para todas las, instituciones federales, ¿no? Nada más obviamente es un tema de capacitación, carta compromiso, porque pues no nada más es así, pero ese instrumento tiene la ventaja que fue creado por la instancia rectora en el tema, ¿no? Ok. Que cumple con todos los procesos de gestión documental electrónica y que tiene la ventaja que se adapta a las necesidades de cada institución. Ok, pero aquí, pues ahora sí también tenemos una contra al respecto de esto en el tema de ciberseguridad, porque pues también es información sensible a lo mejor del ayuntamiento, que obviamente es público la mayor parte, pero información sensible y... Manejamos información confidencial y sensible, pero justamente dentro de estos temas de procesos de gestión documental está el tema de la seguridad. Ok, No solamente es lanzarlo por lanzarlo, no, 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 tiene que, va encaminado de un sinfín de procesos justamente para prevenir, ¿no? Algún hackeo, algún malware, algún sí, todo. digo, porque pues Ah, no. hace no mucho tiempo, pues el SAT y el IMSS fueron Claro, por partícipes de esto. supuesto. No, la ventaja de este sistema es que al menos está el esqueleto, porque luego construirlo o no tener las herramientas o los conocimientos para hacerlo es complicado y terminan haciendo un sistema de correspondencia, ¿no? Sí, O sea, que normalmente es eso y no es la finalidad del sistema de gestión documental electrónico. es correcto. No sé, hasta aquí alguna duda los participantes si tengan, igual con toda confianza pueden presentarla en el chat, igual los que están por medio de Facebook pueden presentarla en el chat. Y pues ahora sí, ¿cómo puedes hacer esta pregunta al respecto de... Pues como tú mencionas, normalmente los que mandan a estas áreas son los sindicalizados. ¿Cómo sabemos, cómo podemos confirmar, cómo podemos estar seguros de que lo que están haciendo es lo correcto? Porque bueno, a lo mejor estas personas pues lo que quieren es ya jubilarse, pensionarse y Pues ahí... la verdad es que no lo están haciendo de la manera correcta. O sea, eso sí también, o sea, ¿cómo lo están haciendo? Si la institución cuenta con un instrumento de control, que es el catálogo de exposición documental, medianamente puedo decir, ok, tienen algo, hay una base, pero hay que ver por qué, porque también se trata de un tema de supervisión, ¿no? Si no hay un área especializada, que en este caso la ley la denomina área coordinadora de archivos y dependiendo de la institución que crearon, que la dirección de archivo o que la jefatura o lo que sea, pero que sea una persona que vigile el tema, muy difícilmente las personas lo hacen. ¿Por qué? Porque implica lo que ya dije, capacitación constante, supervisión de que estas herramientas se están implementando de la manera correcta. Ok, y aquí en este caso, sanciones administrativas pueden suceder por no llevar un buen control administrativo Sí, en por este supuesto. sentido. De hecho, la ley marca infracciones y multas, desde por no generar un documento que tienes que generarlo de acuerdo a tus funciones y atribuciones. Evidentemente, el tema de la destrucción y todo implica destituciones, multas, y demás. Ok, entonces, pues bueno, creo que es un tema delicado al respecto porque pues si ya existen sanciones administrativas, desconozco si ya en alguna parte de México haya sucedido alguna sanción administrativa al respecto, que lo dudo Yo también lo realmente. dudo, por eso nos seguimos, pero yo sí tengo antecedentes que dentro de las propias instituciones, la manera en que funciona esto rápido y voluntariamente es cuando el OIC inicia procedimientos de responsabilidad administrativa al servidor público por no seguir instrucciones, ¿no? Por no seguir actuaciones, por no seguir, y de repente, mira, es como todos Ya, mágicamente ya lo hacen, ¿no? Entonces está mal, ¿no? Pero sí es una
de las herramientas que pues a mí siempre me ha funcionado. Algún chivo expiatorio va a salir y con ese tenemos para que se logre. Pero realmente, moralmente hablando, ¿eso es correcto? Digo, el poner ahí un chivo expiatorio y ese tipo de No, situaciones, es que no es lo ideal, pero creo que es la manera en que ha funcionado, porque de manera ética o como tendría que ser, no funciona, ¿no? No le damos como ese valor o esa importancia y siempre me preguntan, oye, pero ¿cómo hacemos que sea rápido? Yo le digo, mire, va a pasar esto, ¿no? O sea, alguien y normalmente pasa porque obviamente en estos casos o situaciones pasó algo más grave, ¿no? De que en la auditoría tal acta no salió, la resolución no fue a tiempo, o sea, ya hubo una observación más allá, pero no solamente fue por el hecho de archivo. Obviamente se mezcla todo, pero no fue únicamente porque no quisieron hacerlo del archivo, es fue correcto, más allá de. es correcto. Pues igual para ir ya llegando casi a la conclusión, este, realmente creo yo que es un tema muy importante que se maneje el tema de archivo porque, pues bueno, a mí que me ha tocado el tema de auditorías, pues a veces, pues sí, tenemos todo digital, tenemos toda la mano, tenemos toda la información, pero a veces no es suficiente para el auditor porque sabemos que el auditor como tal, pues son personas realmente como nosotros. Entonces, si una observación no queda bien sustentada con la información que se está pasando, a lo mejor contable, presupuestal, etcétera, pues ahí ya se puede generar Un sesgo, ¿no? exactamente. Entonces, creo que es tener mucho cuidado con esta parte, el también llevarlo bien documentado, porque hay veces que para ellos complementar un gasto es su factura, su verificación y su cheque. Ya con eso ya complementaron todo el gasto y ya, según para ellos está solventado realmente ese gasto, pero no, realmente mantener esta información Tiene completa. todo el camino Sí, de ese cheque. exacto, sí, o sea, realmente no le tomamos la misma importancia al propio documento, a los documentos como tal de los gastos, que por ende eso ya va hacia un archivo digital, un archivo físico, y pues el momento de la auditoría es donde ahora sí, como decimos todos, pues empiezan a tronar chayotes, o sea, pues saben las Y cosas. realmente por eso le batallan o las personas están súper estresadas porque es que tengo auditoría y están como locos botando información, recabando, cuando les digo es que el tener una auditoría no debería de ser un tema de un trabajo extra. Sí. ¿Por qué? Porque desde el día a día tú vas generando y gestionando toda la información. Entonces, el tema de ya sabemos que cada año nos auditan, ya sabemos qué capítulos, ya sabemos, o sea, ya sabemos todo. Entonces, si nosotros tenemos o hay cierta orden, clasificación y organización, no pasa nada, ¿no? Al contrario, es como de, ay, aquí está, ya está todo digitalizado en el disco, lo que necesita. Entonces, ya el auditor meramente va a pedir una, dos cosas y no las 20 o 50 observaciones que pueden ser. No, y ahora con todo este tema de la Auditoría Federal también, que pues ya va a auditar a todos los 125 municipios aquí en el estado de Jalisco, todo es digital realmente para ellos. O sea, realmente la Auditoría Federal es digital, que sí se basa en muchos estados financieros de los que pues, se llenan en ciertos anexos, pero ya para el soporte documental de los gastos Ay, qué, es qué realmente digital. O sea, no va a ir el auditor de la federación a A checarte ver, físicamente. físicamente. Entonces, realmente ya todo es digital. Y si no se tiene esto también pues ahí es donde va a No, tronar y y lo que va a pasar es justamente eso, o sea, o se van a empezar a llenar de basura digital, ¿no? es correcto. Entonces, pues creo que es iniciar con un cambio personal porque pues a veces hasta el propio equipo de cómputo lo tenemos una carpeta acá, otra carpeta acá, otra carpeta acá y ni sabe uno No, cómo todo el buscar las escritorio está carpetas. saturado. Sí, no, no, está lleno y la computadora ya se llenó de espacio porque pues tenemos cosas que no, de plano y realmente creo yo que es iniciar con un cambio personal para poder hacer un cambio pues en el propio sector público realmente y también nosotros como ciudadanos el poder exigirles a las autoridades pues el cumplimiento de me estas paga. ciertas cuestiones, que es como platicábamos al inicio del webinar, antes de que saliera en vivo, que realmente un ciudadano común no le toma mucha importancia a todos estos temas realmente, pero sí Sí, debería de tomar la importancia que debe ser porque pues realmente de ahí es donde nosotros sabemos en lo que hace el gobierno, que ahora con todas estas reformas y modificaciones que ha habido a la ley en tema de transparencia, pues bueno.
nos perjudica y en ciertas cuestiones, pues a lo mejor nos beneficia el no saber tanto de lo que hacen porque nos traumamos más. Pero creo yo que es muy necesario el que se haga una reforma o una Puede implementación nueva en la coincidir, ley no. respecto a todos estos temas, porque son temas delicados realmente. O sea, todo el tema de transparencia, todo el tema de archivo, todo el tema de información pública, pues es un tema que a todos los ciudadanos nos importa. Que una cosa es saber cómo leerlos, que a lo mejor nosotros con experiencia a veces hasta le batallamos en leer cierta documentación. No me imagino un ciudadano pues tal que no tiene a lo mejor la materia de contabilidad o similar a ella para poder leer toda esta información. Entonces creo que también ahí debe de haber una modificación o una adaptación por parte del gobierno en generar información pública Que sea fácil para útil. los, útil y fácil para los ciudadanos. O Hoy sea, sí, como a veces vemos en los presupuestos federales, que su información cuando la ves en su página es muy sencilla, muy fácil de digerir realmente. Entonces, si vemos este tipo de situaciones que sí lo hacen, pues solamente es que lo quieren hacer realmente para todo en general, no solamente para lo que les conviene. Es un tema de voluntades, ¿eh? La verdad es que es un tema y es un tema de sensibilizarnos y verlo no desde mm, mi privilegio o mi estadía, es más allá. Y normalmente no lo vemos o lo pensamos de esa manera. Estás en todo lo correcto. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario al respecto. Que estoy viendo que desde Tlaxcala, desde Puebla, estoy viendo a Edgar ahora conectado, pero que no ha dicho nada. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario al respecto del tema del día de hoy. Si no es así, Es que todo es clarísimo. no, sí, yo sé, y como esto no sucede en México, por eso yo sé que no hay ningún tema al respecto de esto, ¿verdad? Eh, pues bueno, ya para ir cerrando el webinar del día de hoy, eh, si alguno de ustedes está pasando por un tema similar o quiere prepararse correctamente, pues aquí en el despacho apoyamos directamente todos estos procesos. Si les interesa, pueden escribirnos y dejar sus datos y con gusto los contactaremos. Agradecemos mucho la participación de la invitada del día de hoy. Bueno, Al contrario. no la explotaron realmente como tuvieron que haberla explotado, pero bueno, igual todos estos webinars se quedan digitalmente en plataforma de YouTube, las veces que gusten verlo. Igual, si la invitada da esta apertura en que pueda ser contactada posteriormente para alguna capacitación ya más personal para algunos de los participantes o que posteriormente en algún video lo visualicen, con todo gusto podemos pasar la información para que igual ya se ponga un contacto de por medio. Y les pedimos a todos que recomienden todos estos espacios. Sabemos que los webinars son cada 15 días, tenemos un invitado especial cada 15 días. Si a alguno de ustedes les gustaría algún tema específico para estos webinars, pues igual con todo gusto lo pueden dejar en los comentarios o igual mandarnos un correo en lo particular para poder buscar algún ponente en específico de ese webinar. Y pues que nos sigan en redes sociales, que compartan toda esta información porque ahí estamos publicando constantemente temas relacionados con esto de contabilidad gubernamental y pues demás información. Pues no me queda más que decir muchas gracias por tus conocimientos, poderlos impartir aquí, que a lo mejor, pues bueno, 40 minutos, una hora, pues es muy poco realmente. Poco realmente, Realmente. pero es irnos dando una idea, ¿no? Y sensibilizarnos un poco, porque la verdad implica mucha voluntad. Te diría trabajo, pero el trabajo realmente lo tienen día con día y se gestiona. Entonces nada más es la voluntad al cambio, porque hay algo muy importante y yo siempre le he dicho, los archivos en las condiciones en las que estén, sobreviven a personas, a administraciones, a discursos. Y realmente por eso creo que llegan a incomodar muchísimo, ¿no? Ahí están olvidados, pero en su mayoría sobreviven. Entonces, este, nada más hay que voltearlos a ver y darle ese valor y facilitarle la vida, porque hoy el tema con las tecnologías, el tema de optimizar procesos o el tema de tener bien clasificado, ¿no? La información, que conozcan que sí me genera un expediente, que no, que sí puedo destruir, que no puedo destruir.
les va a facilitar toda la vida y hasta los propios espacios dentro de las oficinas públicas. Es correcto, tienes toda la razón. Y pues sí, realmente tomar importancia a esto que es el archivo, que no solo lo vean como el lugar donde mandan a la gente que no quiere hacer nada, el lugar de castigo, el lugar de nada más de los sindicalizados, o sea, que no lo vean de ese modo realmente, que vean la importancia que tiene pues esto y que a lo mejor pues empiecen a hacer este cambio cuando a lo mejor no lo han hecho, que sabemos que la administración dura 3 años y a lo mejor no le toman la importancia correspondiente porque se enfocan más en temas políticos y demás, pero si tuvieran o conocen o conocieran el impacto que realmente tiene esto a largo plazo, creo que sí se preocuparían bastante por esto. Y ni siquiera a largo plazo, en un corto plazo, o sea, porque en esos 3 años pueden hacer muchísimo y mejorar completamente todo el tema Es de correcto. gestión. Pues bueno, nuevamente muchas gracias. Gracias a Espero en un ustedes. futuro poder nuevamente invitar a otro webinar, a lo mejor enfocado en transparencia. Con Y mucho gusto. pues bienvenida nuevamente cuando gustes. Gracias. Gracias a todos.